interconexiones dendríticas entre las células gliales y probablemente neuronas que hayan por ahí. Esta estructura, que es tubular o bitubular, es un vaso, ¿no? Un vaso capilar. Seguro hace un acodo doblez, por eso se forma. Recording in progress. Aquí vemos un ejemplo de cerebelo. Este cerebelo tiene una peculiaridad, no tiene capa de células de Purkinje. ¿Ya? Este cerebelo no tiene capa de células de Purkinje porque es un cerebelo enfermo, pero podemos reconocer una capa granulosa prominente con células granulosas y otra de acá que sería la capa molecular del cerebelo, ¿no? Acá quizás haya el rezago de lo que fue una célula de Purkinje, pero en donde debería haber células de Purkinje, que sería en la interfaz entre estas dos capas, no hay. ¿Ya? Recuerden, cerebelo. Lo mismo, ¿no? Es un campo de baja potencia en donde encontramos dos capas del cerebelo, de las tres que debería tener, ¿no? Sustancia gris del cerebelo y esto sería sustancia blanca, ¿no? Aquí encontraríamos, vemos claramente unas estructuras eosinófilas redondas, vacuas, que son los cuerpos glomeruloides, ¿no? Que aparecen los cuerpos glomeruloides dispersos por toda la capa granular, pero no tenemos una capa de células de Purkinje debido a la enfermedad que tiene este cerebelo. Lo mismo, igual, capa molecular, capa granulosa, la sustancia blanca del cerebelo, y donde debería haber células de Purkinje no las tenemos, ¿ya? Muy bonito. Un bonito ejemplo que a veces hace confundir, ¿no? De que se trata de médula espinal o sustancia gris, etcétera, ¿no? Es básicamente un cerebelo. A pesar de que falte una capa, podemos reconocer con campos de baja potencia esa característica microscópica que tiene el cerebelo de tener dos capas marcadamente definidas y gruesas, ¿no? Porque recordemos que la capa de células de Purkinje es delgada, ¿no? Básicamente son los somas de las células de Purkinje lo único que llama la atención. Más de lo mismo, el cerebelo. Acá tenemos un ejemplo de un corte a baja potencia de la médula espinal, de la columna vertebral, y acá tenemos a la médula espinal. Básicamente esta estructura de color negro es médula ósea del hueso vertebral, ¿no? Y esas estructuras eosinófilas son trabéculas óseas, ¿ya? Médula ósea, trabéculas óseas. Este es un ganglio nervioso, acá hay otro ganglio nervioso, acá hay un nervio raquídeo. Nervio raquídeo con células de Schwann, células ganglionares de un ganglio nervioso, otro ganglio por acá, hueso trabecular, médula espinal, agujero ependimario, y ya, básicamente, ¿no? Esto es la estructura anterior. Como vemos acá en esta médula, no hay una fisura media anterior prominente, por lo tanto puede ser difícil determinar cuál es anterior y posterior, a no ser que nos fijemos en los somas neuronales del asta anterior y evidentemente en la comunicación o contacto que tienen las astas posteriores con la superficie posterior de la médula espinal, ¿no? Seguimos. Vemos aquí un ejemplo de las neuronas, de los somas neuronales del asta posterior, los cuales son pequeños y prominentes y alargaditos, ¿no? Que nos dicen que se tratan de neuronas posteriores. Trabéculas óseas, médula ósea. Entonces, ojo, la primera clasificación entonces, profesor. Muy bien, seguimos. Un corte a alta potencia en donde encontramos células ependimarias del agujero ependimario y somas del asta anterior y del asta lateral de la médula espinal, ¿no? Rodeados por la sustancia blanca de la médula espinal, que básicamente son múltiples axones junto con células gliales. Acá hay una interfaz entre la sustancia blanca de la médula espinal a la derecha y la sustancia gris con los somas de neuronas. En este caso no son tan prominentes, así que podría tratarse de somas del asta lateral de la médula espinal, ¿no? Y claro, obviamente, mientras más nos acerquemos a la parte anterior, más grandes van a ser. Acá es otra médula espinal clásica de Internet, en donde podemos apreciar la sustancia gris y la sustancia blanca, la fisura media anterior y la posterior, los tractos grácil y cuneiforme. Esto de aquí es algo que preguntamos. Este es un ganglio, este es otro ganglio nervioso. Como vemos, están hacia posterior, ¿no? Estructuras bien delimitadas, no conectadas con la médula espinal. Acá hay otro ejemplo de cómo lucen las meninges. En este caso vemos múltiples tractos nerviosos, o mejor dicho, axones de la médula espinal, rodeados por una capa de tejido conjuntivo que vendría a ser la fusión de la dura madre y la aracnoide.
Más de lo mismo, esta imagen es muy pequeña, pero podemos reconocer las meninges, ¿no? Es básicamente tejido fibroconectivo que está alrededor de sustancia blanca. Este esquema clásico que recuerdo haber preguntado en el siglo pasado, ¿no? Donde encontramos en el cráneo las capas, o sí, las capas básicamente de las estructuras nerviosas y conectivas, ¿no? Hacia más arriba la piel, debajo de la piel el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis muscular, luego el periósteo, luego el hueso compacto, el hueso esponjoso, la dura madre, el aracnoides y la pía madre que a más profundo, ¿no? Más de lo mismo, seguimos. Mismo médula con ramos que se nos acaba el tiempo. Este esquemita pone en evidencia la ultraestructura de nuestras neuronas, ¿no? Con el nucleolo y el núcleo prominente, los corpúsculos de Nissl, ¿no? Que son básicamente retículo endoplasmático rugoso, las proyecciones dendríticas, la parte inicial del axón, que no está mielinizado, recuérdenlo, y ya, el segmento inicial axonal no está mielinizado, los tipos de neuronas, les dije que siempre venían los tipos de neuronas y su ubicación, esto es la tinción de Cajal por el gran doctor Cajal, células, estas son neuronas motoras, ¿no? Por lo prominente que son sus núcleos y nucleolos. Acá hay otro ejemplo, en este caso parece ser una neurona motora también por la configuración del núcleo. Acá está el doctor Ramón Cajal, ¿no? Más de lo mismo. Acá tenemos células de la médula espinal, la sustancia blanca, con múltiples axones y células gliales alrededor. A ver, ¿qué es esto? Ah, ojo. Bueno, para los que llevaron ojo, los del viernes lo van a llevar este viernes. Permítame un momento que... ¿Qué significa eso de ahí? Monocatenario, zona hebra, hidroxilario, dos hebras. Ahora, estos ácidos son de dos tipos. Ya, perdón, estaba respondiendo. Sigamos. Campos de baja potencia del ojo son clásicos de preguntar, ¿no? Donde preguntamos sobre las estructuras, básicamente la córnea, el cristalino, las fibras ondulares, la esclera, el acoroides, los procesos ciliares, el nervio óptico, etc. Pero los truquitos son estos. Por fuera del ojo tenemos tejido conjuntivo, ¿ya? Rodeando al ojo tenemos a la célula orbitaria que alberga el ojo finalmente, y el ojo está rodeado tanto por músculos que permiten su movilidad como por tejido conjuntivo, que en este caso es tejido adiposo. Entonces, así es la clasificación de los Permítame un momento. en la anterior. Desnudos y cubiertos, desnudos y cubiertos. Ahora, Seguimos. Acá tenemos más ejemplos, igual, ¿no? Esta estructura blanquecina que estoy señalando es tejido adiposo, no es el nervio óptico, ¿no? El nervio óptico es aquí eosinófilo, ¿no? Sino que en este nivel de corte el tejido adiposo lo abraza, ¿ya? El nervio óptico es central. Además, se forman a veces con los cortes de baja potencia estos espacios que son virtuales, pero se hacen reales debido al corte mismo, ¿no? Al ser el ojo cortado en bloque, se producen estos espacios que son artefactos de corte. Ya recuerden lo que les dije en clase a los que llevaron ojo, ¿no? Este espacio en blanco es un artefacto de corte, no existe en el ojo normal. Ya, aquí encontraríamos a la retina, a la coroides y a la esclera, y nada más. Este espacio no debe estar ahí. Digamos. Nuevamente vemos, miren otra vez los espacios, ¿ya? Artefacto. Lo que se ha desprendido es parte de la capa vascular y de la retina, ¿ok? Así luciría un desprendimiento de retina, más o menos, ¿no? Para que tengan una idea. Pero bueno, para cuestiones del examen, lo que estoy señalando ahora es un artefacto. Lo que estoy señalando aquí es el nervio óptico, ¿ya? Lo que estoy señalando aquí es la esclera misma. Ah, perdón, acá hay algo que también tienen que saber. Esta parte de aquí, miren, esta parte de aquí es tejido conjuntivo que se continúa con la esclera. Básicamente es parte de la mucosa conjuntival. Aquí, con campos de baja potencia,
podemos ver la esclera, la coroides y este pigmento característico que nos permite identificar que estamos ante la capa vascular, ¿ya? El pigmento te ayuda a saber que estás en tejido coroideo. Aquí tenemos otro campo clásico en la evaluación, ¿no? En donde tenemos tres compartimientos fáciles de identificar. A la izquierda tenemos los procesos ciliares. De los procesos ciliares nacerán las fibras sonulares o los ligamentos suspensorios del cristalino. Aquí siempre van a preguntarle sobre la bicapa de células que hay, ¿no? Hay una bicapa de células internas y de células externas. Células internas pigmentadas que tienen núcleo, pero no se ve por el pigmento, y células no pigmentadas externas que sí tienen núcleo y son más fáciles de apreciar, ¿ya? Aquí en este caso tenemos en los procesos ciliares, acá tenemos el cuerpo del iris, en donde encontraríamos el músculo esfínter del iris y el músculo dilatador de la pupila. Acá tenemos este ángulo, ¿no? Este ángulo, como les mencioné, es básicamente en donde encontraríamos el conducto de Schlenk, por donde drenaría el humor acuoso, ¿no? Esta acá es la córnea y esta es la interfaz de la córnea con la esclera, ¿ya? Vemos aquí que hay un cambio en el tono. Esto es más pálido y esto es más eosinófilo. Este cambio es casi abrupto y nos permite conocer este límite, ¿no?, entre el epitelio corneal y el escleral. Todo esto revestido por epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, que en este nivel sería parte de la mucosa conjuntival y acá sería parte de la mucosa corneal. Aquí, en este nivel, en la mucosa corneal, es epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, ciliado, ¿ya? Aquí, en el cuerpo del iris, encontraríamos fibroblastos, encontraríamos pigmento. Ya saben, la melanina aquí tiene el objetivo de impedir el paso de la luz. Al limitar el paso de la luz nos permite regular, en este caso, la sensibilidad de nuestros fotorreceptores al estímulo lumínico, ¿no? Además de vasos capilares. Seguimos, que se nos acaba el tiempo. Lo mismo, el mismo corte visto desde otra orientación, ¿no? El mismo corte que siempre se toma. Permítame un momento, ¿qué pasó? Con el color rojo, acá señalamos el virus. Permítanme. Este virus, como se había indicado también, está rodeado por sus calzómeros. Sus calzómeros en conjunto forman la casa. Estos virus, en el momento de la replicación, a la hora de ser liberados, van a tomar una parte de la membrana celular de la célula y se van a envolver con esta. No sabemos a qué hora llegará, pero le va a avisar a la doctora, entonces por ahí te encargo que lo esperes hasta que yo llegue, porfa. No me voy a demorar, ojalá. Ya, sigamos. Lo mismo, ya. Quesa, córnea, B, esclera, C, iris, F, cámara anterior, E. Entonces, de esta forma, los virus pueden obtener. Acá hay otros ejemplos de virus con envoltura, virus sin envoltura, y virus icosaédricos y virus helicoidales. Nótese, el icosaédrico envuelve al ADN. Vale. Las células amacrinas, entonces la respuesta es las células horizontales o los núcleos de los fotorreceptores, ¿no? Que está más medial a las células amacrinas, las células ganglionares. Que está más medial a las células ganglionares, la membrana basal de las células de Müller, ¿ya? Recuerden el algoritmo para hacer el diagnóstico de retina, ¿no? Lo que vamos a ver es una banda de estructuras oscuras, ¿no? Como el código QR, estas líneas o esta cebrita que nos permite hacer el diagnóstico con campos de baja potencia. No hay otra estructura en el cuerpo humano que tenga esta disposición nuclear, ¿no? Núcleos en formas de bandas separados por bandas claras. Bandas oscuras, bandas claras, retinas. Automáticamente piensas en retina. Acá tenemos otro ejemplo en donde podemos apreciar desde medial hacia lateral o desde interno a externo todas las capas de la retina. Recuerden que esta capa de coroides no forma parte de la retina, ¿no? La retina empieza con la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina.
básicamente ahí, y termina con la membrana basal de las células de Müller. Entre ellas tenemos a las proyecciones de los fotorreceptores, a los de los conos y bastones, a las células, o perdón, a los núcleos de los fotorreceptores, que hacen interconexiones dendríticas con núcleos de células gliales. En este caso, o perdón, claro, no son neuronas, como dijo el uno ahí, ¿no? Son consideradas células gliales, entre comillas, básicamente son las células horizontales y las células amacrinas que hacen a su vez, y las células bipolares que hacen a su vez conexiones con las células ganglionares, que terminan formando los axones que se unen y conforman el nervio óptico. Perdón, ¿qué dices? Oh, esto de acá. Ah, ese debe decir. ¿A qué hora llegó, Eversito? Ever me acaba de enviar esa foto. De repente esa es la paciente. Ya, ahorita acabo de preguntar si esa es la pacientita. Te aviso, te aviso. Ya, ¿en qué me quedé? Perfecto. Todas las capas de la retina, por favor. ¿Ya? O sea, van a venir, por ejemplo, ¿qué es esto? Son conexiones entre las dendritas de las células ganglionares y las dendritas de las células bipolares o de las células horizontales o de las células amacrinas. Cualquiera de estas imágenes viene siempre lo mismo. Acá tenemos otra donde está lo mismo, las membranas limitantes internas, que se considera la membrana basal de las células de Müller, y el epitelio pigmentado de la retina, que nunca se ha considerado, pero tienen que tener en cuenta que hay una membrana basal que separa el epitelio pigmentario de la retina de la capa coroidea externa, ¿ya? La capa plexiforme interna, que básicamente son las zonas... Tony, no, son básicamente las zonas de unión entre las dendritas o proyecciones dendríticas de células bipolares y de las células ganglionares, perdón, entre las células ganglionares y células bipolares, y también desde las células bipolares con células amacrinas. Luego tenemos a la capa nuclear interna de las células ya anteriormente descritas, luego la capa plexiforme externa, que son básicamente las proyecciones dendríticas de lo mismo, entre las células amacrinas, horizontales y bipolares, y las células de los fotorreceptores, ¿no? Y así, básicamente lo mismo, se repite todo. La fobia, que es básicamente el punto de mayor agudeza central, perdón, de mayor agudeza visual, en donde podemos ver la delgadez que presenta la capa de la retina, y que nos permite, en este caso, tener menor distorsión y por lo tanto la mayor agudeza visual. Más de lo mismo, esto de acá es un ejemplo de la córnea, ¿no? Donde podemos ver a la derecha más lateral y hacia la izquierda más medial. Bowman a la derecha, epitelio escamoso estratificado, no keratinizado, ciliado, ¿ya? Igual acá, es un corte de la córnea, corte de la retina, más cortes de la córnea con sus capas. Este es otro campo que siempre viene, ¿no? Un campo lateral del proceso ciliar y el iris, ¿no? Estas de aquí, estas proyecciones delgadas, oscuras, son las fibras zonulares, ¿ya? O ligamentos suspensorios al cristalino, ¿no? Son básicamente los que ejercen la presión para que se deforme el cristalino y nos permita enfocar, en este caso, la vista de acuerdo a la distancia del objeto a visualizar, ¿no? Okay. Acá tenemos entonces la interfaz entre la esclera y la córnea. Vemos la diferencia entre el tono, ¿no? La esclera tiene un tono más oscuro respecto a la córnea, ¿no? Muchos siempre han preguntado, no, pero no puedo definir cuál es córnea ni esclera. Entonces ya solo con la coloración es fácil de identificar. Vemos que las Doctor, fibras... Sí, en la imagen anterior, justo ese punto sería lo que se conoce como limbo esterocorneal. sí, limbo esclerocorneal. Vemos cómo los nervios ópticos se unen y forman el quiasma óptico, en donde las fibras se entrecruzan, ¿no? Aquí en este nivel se forman procesos laterales y procesos mediales, lo que hace que nosotros podamos ver de manera curiosa, ¿no? Es decir, la hemirretina lateral se proyecta y sigue lateral, sin embargo, la hemirretina medial se entrecruza. Esto nos da la clásica sintomatología de mianopsis que vemos cuando hay tumores de la zona de la silla turca que comprimen el quiasma óptico. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos, se acaba. Lo mismo, la retina en otro campo. Esto de acá es el cerebelo. Básicamente pregunto qué es eso, ¿no? Esto es la sustancia blanca. Acuérdense del algoritmo en donde la sustancia blanca formaba proyecciones ramificadas como un árbol, ¿no? Donde termina esto es sustancia blanca, sustancia blanca. Y el resto ya vendría a ser sustancia gris, incluido esto que es más blanco. Lo mismo acá, ¿no? Sustancia blanca, sustancia gris, gris, gris. Lo mismo, lo mismo, lo mismo.
Los esquemas. Este esquema vino del ciclo pasado, creo, en donde colocaba que era esto, fácil, ¿no? Células de Purkinje, básicamente los somas más grandes que encontramos en el cerebelo. Hacia el lateral o externo encontraríamos la capa molecular del cerebelo y hacia medial o interno la capa de células granulosas. Podemos apreciar en este esquema cómo el axón atraviesa la capa de células granulosas y se une junto al resto de axones en la sustancia blanca para salir del cerebelo. En este caso, el axón está recubierto por células granulosas y el axón recubierto por células granulosas se denomina cuerpo glomeruloide. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo, también lo utilicé hace varios siglos, en donde colocaba en perspectiva cómo son las cortezas cómo es la corteza del cerebro, ¿no? Con los elementos que nosotros encontraríamos ahí. ¿Ves? Del cerebelo. Básicamente, entonces encontramos las células descritas en la histología normal, ¿no? Vemos nuevamente el fenómeno que tiene el axón al salir y atravesar las estructuras. Las vías aferentes vienen desde los nervios periféricos, desde los sensores, por ejemplo, de los usos musculares del nervio periférico, y atraviesan la sustancia blanca y llegan hacia hacia la capa molecular, en donde hacen interconexiones con las células estrelladas, las células en cesto y las dendritas de las células de Purkinje. Esa retroalimentación, y solo Dios sabe qué pasa ahí, pasa a través del soma de la célula de Purkinje y regresa al axón, ¿no? Y del axón sale a través de la vía eferente para su interpretación en los núcleos cerebelosos y por lo tanto el feedback que le va a permitir al cerebelo ayudar a predecir qué cosa está pasando con la estructura muscular o articular asociada, ¿no? Pennywise. Y ya. Creo que entonces vamos a dejar oído, o lo más básico de oído, para la siguiente clase, ¿no? ¿Cuántos minutos quedan? Ah, ya se durmieron. No, doctor, todavía, acá estamos. Yo sí, ya me dormí. A ver, ¿dónde está bien? ¿Dónde está? En oído, Tony. Estás, pero diabólico. En oído vamos a repasar primero vamos a dividir la clase de oído en dos subclases. Primero nos vamos a enfocar en el órgano coclear y luego en el órgano vestibular, ¿ya? En el órgano coclear vamos a aprender sobre las rampas. Tony. Acá hay un buen ejemplo. Vestibular. A ver, vamos a explayarnos más, creo que en clase, porque no sé cuánto tiempo queda, pero hay algo que sí tienen que dominar, que son las rampas. Que se llama transcriptasa reversa, pero no todos. ¿Qué pasa, hijito? No todos tienen la transcriptasa reversa. Yo te voy a dar comida, negro. Ven. Malcriado. Muy bien. Nosotros en nuestro órgano vestíbulo coclear tenemos una parte que es coclear, que sería esta de acá, perdón que no se vea. Esta es la cóclea encargada de la audición, donde tenemos al órgano de Corti, que es el órgano de la audición, y tenemos el órgano vestibular o el componente vestibular, que básicamente contiene a las células que se encargan de censar la orientación de la cabeza en los tres planos del mundo tridimensional en el que vivimos, ¿no? El eje horizontal, vertical y antero-posterior. ¡No lo pague! Entonces, cuando nosotros nos enfocamos solo en el en el órgano coclear, vamos a encontrar las rampas, las clásicas rampas que deben aprenderse. A ver, uno que me guste. Aquí. Miren, este es el órgano coclear. Se denomina coclear porque básicamente parece una estructura espiralada que da vueltas entre sí. Pero si nosotros lográramos estirar este órgano coclear, en realidad sería una sola estructura tubular. Un solo tubo que está doblado varias veces y que hace una punta y vuelve a doblarse. Este tubo, a su vez, contiene tres tubos, si podríamos decirlo así, ¿no? Es decir, es un tubo que alberga en su seno tres compartimientos. Cada uno de estos compartimientos son denominados rampas. Y hay tres rampas, ¿ok? ¿Es esto? Vemos lo mismo, ¿no? El órgano vestibular y las tres rampas. Es un mismo tubo con tres estructuras
en forma de tubo que alberga otras estructuras, pero la más importante es la rampa en donde está el órgano de corte. Entonces, el canal de la audición sería así, ¿no? Cualquier estructura física en el mundo genera una onda sonora, que es básicamente el movimiento del aire. El movimiento del aire pasa por el pabellón auricular, se amplifica, pasa por el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo pasa por donde, por la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra y hace mover los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo. Se mueve el martillo, luego el yunque y termina con el estribo. El estribo en movimiento, el estribo, el hueso más pequeño del cuerpo humano, comienza a vibrar y vibra y entra en contacto con la ventana oval. De la ventana oval entonces pasa el conducto, pasa el sonido o las ondas sonoras, pasan por la rampa vestibular y de aquí comienzan el sonido que hace vibrar la endolinfa que está en la rampa vestibular genera un movimiento de la membrana basilar, ¿no? Vamos a buscar un esquema en donde se entienda más sencillo esto, ¿no? Este recorrido del sonido desde el conducto auditivo externo, a través del estribo, a través de la rampa vestibular, etcétera, deben saberlo, ¿no? También es algo que se pregunta. Vamos a poner acá rampas. No debería ser rampas timpánicas, pero bueno. Miren, este es un buen esquema para que se lo aprendan, ¿ya? Perdón. Aquí. Entonces, acá tenemos, primero a la izquierda, he explicado muy bien cómo está básicamente la cóclea configurada. Un solo tubo que tiene 3 compartimientos en su interior. La rampa vestibular, la rampa media, en donde descansa el órgano de Corti, que básicamente es el encargado de la audición, y la rampa timpánica, ¿no? Entonces, hacia superior, la rampa vestibular. En medio de estas, como un sándwich, la rampa media. Y abajo, la rampa timpánica. Descansa sobre la rampa media el órgano de Corti. Significa que el órgano principal que nos permite la audición o que convierte el impulso sonoro, las ondas sonoras eléctricas en impulsos eléctricos nerviosos es el órgano de Corti. Entonces, el sonido viaja por el conducto auditivo externo, hace vibrar la membrana timpánica, hace vibrar los huesecillos, el estribo vibra, mueve, en este caso la ventana oval, las ondas de presión viajan a través de la rampa vestibular y en el helicotrema, que es la parte más apical de la cóclea, se continúan con la rampa timpánica. ¿Aló? La rampa timpánica contiene en este caso líquido que comienza a vibrar y mueve esto, que se conoce como membrana basilar. Perdón. Uy, ¿qué pasó? Ya. Entonces la membrana basilar comienza a vibrar y genera el movimiento del órgano de Corti. Pero ese movimiento no es así brusco, sino que con campos de más potencia, en este caso con microscopía electrónica, podemos poner en evidencia qué es lo que pasa acá, ¿no? Vamos a ver, aquí, este también me gusta, creo que este lo tomé el ciclo pasado. No. La pregunta del ciclo pasado fue esta de acá. Si se va a transformar de ADN a ARN, Qué bonito. actúa la enzima transcriptasa. Está aburrido. Ahora, si se transforma de ARN negativo a positivo, actúa la ARN positiva. Acá. Se dice que los virus que son Miren. ARN positivos y hay virus ARN negativos. Aquí a la derecha podemos ver cómo es el órgano de Corti. El órgano de Corti tiene unas células especializadas. La primera tenemos a las células falángicas. Las células falángicas pueden ser células falángicas internas o células falángicas externas. Las células falángicas tienen, a su vez, o reposan sobre ellas las células ciliadas. Las células ciliadas pueden ser también células ciliadas internas o células ciliadas externas. Hay una célula, perdón, me están llamando. ¿Aló? ¿Aló? Mira tu clase.
vamos a conectar mi celu. Y me quedo sin batería. Ya, ¿qué me quedé? Les explicaba, órgano de Corti, ¿cómo funciona? Al moverse esta membrana de aquí, lo que se genera es un movimiento que se transmite a las células del órgano de Corti, ¿ya? Entonces, acá tenemos células falángicas, que son las que la base básicamente de las células ciliadas, ¿no? Las células falángicas pueden ser células falángicas internas o células falángicas externas. Sabemos que es interna porque la célula falángica interna solo sostiene a una célula ciliada que tiene básicamente una forma de pera, una forma piriforme, mientras que hay 3 células ciliadas externas que son básicamente las que te indican que son fuera. Es decir, hay 3 externas y hay una interna. 3 ciliadas externas, una ciliada interna. 3 falángicas internas, una falángica interna, ¿ya? Estas estructuras forman una especie de canal que se denomina túnel de Corti, ¿no? Por donde pasan también ondas sonoras. A su vez, estas células tienen unas proyecciones ciliadas. Hay una proyección ciliada mayor en cada una, que se conoce como cinetocilio, y estas proyecciones característicamente van de mayor a menor altura. Entonces, estas células pilosas con sus proyecciones, a su vez, están interconectadas con algo que se llama membrana tectoria. Entonces, la membrana tectoria genera también, junto con el movimiento de las ondas sonoras, el estímulo para que se manden los impulsos eléctricos, el movimiento a las células ciliadas y se genere el impulso eléctrico y finalmente pasa a través de las fibras nerviosas del nervio coclear. Entonces el movimiento se convierte en este órgano de un impulso físico, de un impulso mecánico a un impulso eléctrico. Es una especie de órgano de transducción. Entonces el movimiento de esta membrana basal que se produce por la vibración transmitida por la linfa de la membrana timpánica genera que nosotros podamos oír, ¿no? Entonces aquí lo que se pregunta son siempre lo mismo, ¿no? Células de Hensen son más laterales externas, las células de Claudio son más laterales externas, la célula ciliada interna es una célula piriforme única, las células ciliadas externas son 3 células, el kinetocilio, quienes tienen el nervio coclear, es la fusión básicamente de los axones de estas células ciliadas, el túnel de Corti y sus pilares, etc. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más a detalle cuando tengamos la siguiente clase, ¿no? Donde nos vamos a poder explayar más acerca del camino que sigue la audición, ¿no? Porque es algo que se pregunta, y de los elementos ultraestructurales del órgano de Corti. Y así como hemos repasado la ultraestructura del órgano de Corti, también tenemos que aprendernos la ultraestructura del órgano vestibular, ¿ya? Entonces, la siguiente semana es el examen para ustedes, y para los grupos del viernes justo cae 1 de noviembre, así que todavía sigo evaluando si tomarles examen este 25, así que ya veremos qué pasa, ¿ya? Igual, hasta ahora las indicaciones son que este 25 las clases sean presenciales, así que chicos, el viernes nos vemos de forma presencial este viernes. Sí, Robertito, dime. Disculpe, doctor, ¿para qué tome lista los del EP3? ¿Cómo? ¿Para qué tome lista a los del EP3? EP3. ¿No he tomado lista el EP3? No, doctor. A ver. Recording in progress. No sé si hay tiempo, ¿no? 3 Se minutos. está olvidando de su recording stopped. El grupo EP3 es el grupo más bandido.